17, versículo 50. Al final voy a hacer un resumen. Voy a terminar con lo que debía haber empezado, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a orar, hermanos, ya que tienen su Biblia ahí abierta en ese pasaje. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más, como lo hemos venido haciendo desde que entramos a este santuario, venimos delante de ti pidiendo la guianza y dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Al abrir tu palabra, danos comprensión y pon en nosotros, Señor, la actitud, el querer como el hacer, para cumplir con lo que tú nos enseñas en tu palabra, para nuestra edificación y para vivir la vida cristiana triunfante, en el nombre de Jesús. Amén. No cabe duda, hermanos, no cabe duda, y no estoy hablando nada más de la iglesia local, no cabe duda de que la iglesia, el cristianismo, está pasando por dificultades. El domingo antepasado, estando aquí predicando, el pastor Gilberto Soto nos hacía referencia a un libro que se escribió en los 80s, Cristianismo en Crisis, en los 80s. ¿Se acuerdan que él mencionó ese libro? Dice, hermanos, para que vean cómo desde entonces hay un cristianismo diluido. Hace 300 o 400 años, hermanos, el predicador Charles Spurgeon, dentro de uno de sus sermones, decía: hermanos, tengamos cuidado, el mundo se está infiltrando en la iglesia. Hace 300 años. Un predicador moderno, haciendo alusión a lo que dijo el hermano Spurgeon hace muchos años, dice: si el pastor Charles Spurgeon viviera en este tiempo, para él no existe la iglesia, según la percepción que él tenía de cómo se estaba infiltrando la mundanalidad en la iglesia. Todo eso, hermanos, trae como resultado una vida de derrota ante las adversidades, ante los embates del enemigo, entendiendo que Satanás, su objetivo de Satanás son las instituciones de Dios. Satanás arremete con toda su fuerza contra la familia y contra la iglesia. Como eso no cambia, se levanta mucha expectativa y mucho emocionalismo, y encontramos expresiones emocionales que dicen: tú puedes matar a tus gigantes, derrota a tus gigantes, piensa quiénes son tus gigantes y tú los puedes derrotar, pero pacta con Dios. En este momento levanta el teléfono y deposita $100 a esta cuenta, y esa palabra se va a activar en tu vida y vas a vivir en victoria. Y luego salen los reportes ahí: de México se levantó fulano y llamó, de Colombia, de Australia, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, y entrando a las arcas. Y la promesa es: vence a tus gigantes, derrota a tus gigantes. Cuando nuestra vida cristiana, hermanos, no tenemos los argumentos bíblicos, como estudiamos esta mañana en la escuela dominical, la fe fuerte y la vida bien fundada en Jesucristo para vencer a los enemigos de nuestras almas. En eso he estado hablando, hermanos, y la expresión que tenemos aquí en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 50, que dice: y así venció David al filisteo.
con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La victoria, hermanos, de David sobre Goliat, conocemos todos esa historia. Bueno, creo que tengo que cambiar esa expresión. Es una expresión que tenemos todos los predicadores, porque decimos esto: todos conocemos la historia de David y Goliat, y no es cierto. Hay personas que entran a la iglesia, nunca han leído la Biblia, pero uno asume, ¿no? Está en la iglesia y dice, todos conocemos la historia de David y Goliat, y alguien puede levantar la mano y decir, yo no, y tiene razón. Entonces, tengo que cambiar yo esa expresión de asumir que todos sabemos la historia, pero no asumiendo eso. Entonces, la victoria de David sobre Goliat se produjo, hermanos, según leemos toda la historia, como resultado de su fe en Dios. Una fe completamente en Dios que había sido puesta a prueba toda su vida. Y encontramos entonces 5 elementos en esta victoria para decir, y así venció David al filisteo. Hemos venido encontrando 5 elementos poderosos, hermanos, que son prácticos en la vida del cristiano. Como estamos estudiando ahora los jueves, estamos estudiando un libro de una carta de la Biblia que es una carta práctica. No es solamente rollo, si aquí dice, pues qué bueno. Esta mañana aprendimos mucho de estar bien fundamentados en nuestra fe, de sólidos, de firmes. Y no es puro rollo, hermanos, es práctico, es un evangelio práctico, ¿verdad? Igual estos 5 elementos que voy a mencionarlos al final. Voy a mencionar ahora el número 5, ahora un resumen, y terminamos esta serie de la victoria de David, mi victoria. Amén. No nada más es la victoria de David. Con todos estos elementos que encontramos aquí, podemos decir, hermanos, que la victoria de David es mi victoria. ¿Ok? Y Pablo decía, hoy es el final, pero es el principio de la victoria. La historia de David en este punto, hermanos, comienza en 1 Samuel capítulo 16. Hermanos, este es lo que voy a mencionar ahora, por eso lo dejé al final, es vital en la vida cristiana. Oro al Señor, hermanos, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y veamos la importancia de este elemento en la vida cristiana. Dice 1 Samuel capítulo 16, ahí están en la lectura. Vamos a leer versículos 1 al 3 y luego nos brincamos al 10. Los primeros 3 versículos dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloraréis a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer el sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 10. Y ahí le preguntó de sus hijos y de toda la cosa. Y el versículo 10 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová
vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. El elemento que encontramos aquí, hermanos, para que David tuviera la victoria, para poder decir, y así venció David a Goliat. El elemento importante, hermanos, es que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Ahora me entienden por qué digo qué importante es este elemento en nuestra vida. ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? Efesios capítulo 1, hermanos. Esta es parte importante de lo que creemos. Efesios capítulo 1. Dice, en el cual esperáis también vosotros. 1:13, perdón. Efesios 1:13. En el cual está hablando de Cristo. Es en Cristo. Esperáis también vosotros. Y luego dice, hermano, vosotros que escuchasteis la palabra de verdad, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, que es lo que estábamos escuchando esta mañana en la escuela dominical. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Hermanos, el evangelio de vuestra salvación son las buenas nuevas provistas por Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio de nuestra salvación. ¿Okay? Esa es la esperanza del cristiano. Tenemos que escuchar, y yo creo que los que estamos aquí hemos escuchado las buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Estaba condenado, o había una sentencia de condenación para mí. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Dios no dará por inocente al culpable. Dios no da por inocente al malvado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice aquí el apóstol Pablo, recibimos el evangelio de nuestra salvación, las buenas noticias. Y luego, en el cual, es decir, en ese evangelio de Cristo, también desde que creíste, cuando escuchamos el evangelio, hermanos, hay una acción de Dios, hay una acción de un cristiano y hay una respuesta mía. Amén. O hay acciones de más de dos cristianos. La salvación, hermanos, comienza con el Espíritu Santo. La obra comienza con el Espíritu Santo. Es el que nos hace ver nuestra necesidad de Dios. En algún momento de nuestra vida, hermanos, vino la luz del Evangelio, resplandeció. Nos hizo ver nuestra necesidad. Yo creo que aquí más de uno levantará su mano a la pregunta, ¿fuimos facilitos para el Evangelio? Y alguien va a decir, no fui facilito. Lo atacaba, lo criticaba, me burlaba, me mofaba y tantas cosas hacíamos. Pero de repente, ya sea en nuestro cuarto, ya sea en el altar, ya sea con otra persona, con alguien, nos encontramos de repente llorando y pidiendo perdón y diciendo quiero aceptar a Cristo. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo la diferencia? Es el trabajo del Espíritu Santo. Él vino a mostrarnos eso y cambió nuestra vida. Esa respuesta, hermanos, es el resultado de dos personas por lo menos, o tal vez más, o tal vez una. Todo depende del ambiente en el que nos criamos. La primera función de una persona es la oración. Alguien estuvo orando por usted. Señor, salva a Alberto. Señor, cambia la vida de Alberto. Alguien estaba orando por el hermano Alberto. Alguien.
A lo mejor una, dos o tres personas. Yo tengo bien claro, hermanos, que soy salvo por el toque del Espíritu Santo, por la intercesión de mi abuela, la madre de mi mamá. Tengo presente, tengo las escenas en mi mente de cómo yo salía para la vagancia y mi abuela caía de su cama de rodillas para clamar por mí. Yo entraba de la vagancia y mi abuela se levantaba de sus rodillas. Todo ese tiempo ella estuvo orando y llorando y llorando y llorando. Y luego una persona me predicó. Ahí está la influencia del Espíritu Santo tocando la vida, la influencia de alguien pidiendo y alguien hablando. Eso es lo que hacen el Espíritu Santo y personas. Pero hay algo que yo hago, según este versículo. Dice el Evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creíste. Es decir, se nos habló el mensaje del Evangelio y dijimos, sí. No se trata de una religión, se trata de lo que Cristo vino a hacer por mí. Sí, lo entiendo. Antes no lo entendía, ahora lo entiendo. Y entonces, hermanos, respondemos a todo eso que ya se hizo. El Espíritu Santo trató con nosotros, nos hizo ver nuestra necesidad. Alguien estuvo orando por nosotros, alguien nos habló y entonces decimos, sí, yo creo. Y no sabemos cómo hacerlo en un principio. Y alguien nos dice, ¿quieres aceptarlo? Sí, sí quiero. Haz una oración. Pues, no sé, ¿cómo le hago? Lo ideal, hermanos, es que una persona sola haga una oración y confesión. Eso es lo ideal. Pero nos encontramos con ese obstáculo. No sé cómo. Y entonces le decimos, te puedo ayudar. Repite conmigo. Esa es una fórmula, no es lo ideal. Pero así es como ha funcionado. Lo ideal es que la persona misma suelte su confesión de fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, le ayudamos. Y nosotros cuando creímos, respondemos a todo eso y está la parte gloriosa de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Después, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuánto Espíritu Santo recibimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo? ¿Recibimos un poquito? Hechos capítulo 3 al final dice que Dios no da el Espíritu por medida. Ya después voy a explicar eso, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, porque esa es otra parte. Pero entendamos que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos, Él nos sella. Y ese sello quiere decir, tú eres mío. Y bendito sea Dios, hermanos. Escúcheme. Lo glorioso de este sello es que a partir de ese momento no luchamos solos. Importante, hermanos, entender es que no estoy solo en esta batalla de la fe. El Espíritu Santo de Dios está conmigo. Y déjenme responder a esta pregunta: ¿qué tanto Espíritu Santo me da el Señor? Y no se trata de qué tanto Espíritu Santo recibo de Dios. Ahora en el cristiano, hermanos, usando nuestro libre albedrío, se trata de qué tanto yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y me cambie al punto de decidir. No solamente me conformo con que Jesucristo sea mi Salvador, ahora quiero que Él sea mi Señor. Lo que escuchábamos esta mañana en la escuela dominical. David, hermanos, tenía habilidades. El reporte de alguien del ejército de Saúl, ustedes, bueno, la Biblia dice, ya le iba a decir, ustedes recordarán. La Biblia dice que cuando un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, alguien le dijo: mi señor, ¿por qué no se busca un músico que venga y cuando toque, para que cuando toque ese espíritu malo se aquiete dentro de usted? Y dijo David: bien dicho,
búsqueme un músico. Y Saúl, y alguien de su ejército dice, yo conozco a un muchacho, a un hijo de Isaí, que es hombre de guerra, que es valiente, que es hermoso. Dice, y además Jehová está con él. Y trajeron a David ante Saúl, y cuando un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl, David empezaba a tocar, y ese espíritu se aquietaba. Nada más, hermanos, porque el espíritu de Dios estuvo sobre él. Y de ahí en adelante, hermanos, vemos una vida de éxitos, de pruebas, de luchas y de dificultades. Este mismo rey, al que se le aquietaba el espíritu malo, intentó matarlo muchas veces. Y después regresa David a la casa de su padre y se levanta la guerra contra los filisteos, y ahí va el ejército de Israel, y allá está el ejército de los filisteos, y allá está la familia de Isaí, y tomaron algunos de sus hijos y les dicen, ustedes son parte del ejército, vámonos a la guerra. Pero David era el pastor de las ovejas, allá se quedó. Y su papá le dice, estoy preocupado por tus hermanos, ve a ver cómo están, llévate estos gorritos, cárgalos de queso, cárgalos de leche, cárgalos de miel, cárgalos de aceituna, y llévale al rey y llévale a tus hermanos. Y ahí viene David, y está la escena de David y Goliat. Y cuando finalmente David vence a Goliat, Saúl dice, ¿quién es ese muchacho? Le dice al jefe de su ejército, ¿quién es ese muchacho? Se le había olvidado que era el músico que le tocaba cuando el demonio lo atormentaba. Hasta ese grado llegó el rey de olvidarse quién era ese muchacho. Ese va a ser mi yerno. Y usted se convirtió en el rey, en el yerno del rey. Y la clave está ahí, hermanos, que cuando Samuel vino a la casa de Isaí, y ya vimos algunos de los elementos, cuando Samuel ve pasar a los hijos de Isaí y ve al más grande, Samuel dijo, sin duda alguna delante de mí está el ungido de Jehová. Y esa fue la primera lección que aprendimos, hermanos. Y el Señor le dice al profeta, no te vayas con la finta. El Señor no ve nada más lo de afuera, el Señor mira el corazón. Y así pasamos todos y llegamos a esta escena donde le dice Isaí, pues, ¿qué pasó? Y entonces le dice el profeta, ¿son todos tus hijos? Bueno, queda uno. Pero pues es el pastorcillo de ovejas. Si no fue este pelagardón, ¿cómo va a ser aquel? Pues tú tráelo. Y le toca lo más sensible, hermano de todo. El profeta le toca lo más sensible a Isaí. No vamos a comer. Si no viene, no comemos. Bueno, pues tráigalo. Y cuando llega, hermanos, dice, le dice el Señor, este es. Y lo unge, hermanos. Y desde aquel día en adelante, desde ese momento en adelante, hermanos, el Espíritu del Señor vino sobre David. Desde el día en que usted le entregó su vida a Cristo, hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre usted. Qué importante, hermanos, es entender que el Espíritu del Señor Dios Todopoderoso viene sobre nuestra vida. Eso es muy bueno, pero a la vez preocupante. Porque por ser el templo del Espíritu de Dios, hermanos, debemos de cuidar donde andamos, lo que decimos, lo que vemos y lo que hacemos. Estamos estudiando eso con el libro de Santiago. Debemos tener mucho cuidado porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos pasamos a convertir de ser don nadie, tal vez alguien para el mundo, pero para las cosas de Dios, don nadie, para venir a ser el templo del Espíritu de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos ayuda para vivir la vida cristiana triunfante. A causa, hermanos, de nuestras malas decisiones, cumpliéndose, hermanos. El profeta Isaías habló de nosotros aún antes de que nosotros existiéramos en esta tierra, porque estábamos en la mente de Dios y en el pensamiento de Dios. Los profetas y los escritores del Nuevo Testamento lo repiten una y otra vez.
Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios sabía que íbamos a existir. Dios sabía de nosotros. Pero dijo el profeta, 2600 años atrás, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Y esa descarriada, hermanos, nos hizo tomar malas decisiones. ¿Por qué tenemos que hablar cada vez que hablamos de la vida cristiana de cambios? ¿Por qué tenemos que hablar siempre que hablamos de la vida cristiana de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de vivir, de cambiar nuestra manera de hablar? De tener cuidado de lo que vemos, tener cuidado de lo que decimos, tener cuidado de nuestra actitud hacia otros. ¿Por qué tenemos que hablar cada vez de eso? Porque es precisamente la herencia caída que recibimos desde el pecado de Adán y Eva. Y el profeta dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, hermanos, la función del Espíritu Santo a nosotros es cambiarnos para ayudarnos a vivir la vida cristiana triunfante. Para poder decir, hermanos, como he venido diciendo al final de cada una de estas enseñanzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en nuestras fuerzas, hermanos, es a través del Espíritu Santo que viene un cambio en nuestra manera de vivir. Y dijo el apóstol Pablo, y es algo que todos nosotros podemos repetir y apropiarnos de esa palabra. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero hoy me olvido de ayer y prosigo al blanco. ¿Cuál es nuestro blanco, hermanos? Ser como Jesucristo. Él es nuestro tabulador. Podemos pensar que cuando yo sea grande quiero ser. Mi esposa tiene un sueño, hermanos, y es un sueño inalcanzable. Muy frecuente me dice mi esposa, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Es inalcanzable. Chiquita pero picosa. Pero el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, para poder ser como Cristo. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Señor. Después de la cautividad de Babilonia, hermanos, y cuando el pueblo empezó a regresar a Israel, a la tierra prometida, hubo tres oleajes de venida en la liberación de la esclavitud. Una bajo el liderazgo de Zorobabel, otra bajo el liderazgo de Esdras y otra bajo el liderazgo de Nehemías. Bajo el liderazgo de Zorobabel vino esta palabra por medio del profeta Zacarías a Zorobabel diciéndole, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel que dijo, no con ejército ni con fuerza. El regreso a la tierra no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el tiempo del Nuevo Testamento, hermanos, cuando los discípulos querían saber cosas que todavía nosotros no sabemos, del retorno de Cristo, le preguntaron, Señor, ¿y cómo será esto de que tú vas a volver y te vas a manifestar al mundo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y eso es lo que nos mantiene, hermanos, con relación a los tiempos futuros. Eso está solamente en la potestad del Padre. Y entonces se dirige a sus discípulos y les dice, pero ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder, hermanos, del Espíritu Santo, dice, para que sean mis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en todo Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que viene de Dios les va a ayudar para dar el testimonio que ustedes necesitan para ser mis testigos en donde quiera que se encuentran. Es el poder del Espíritu Santo, hermanos. ¿No lo estábamos estudiando esta mañana en la escuela dominical? De estar firmes en la vida cristiana. Solos no podemos. Es a través del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, vamos a leer este testimonio. Hechos capítulo 3. Acompáñenme en ese pasaje, hermanos. Abran su Biblia en Hechos capítulo 3.
Si acaso no trae Biblia, acérquese a un cristiano y ahí va a encontrar cómo leer algo ahí. Cristianos, compartan su Biblia con alguien ahí. ¿Ya lo tienen? Miren, hablando de los discípulos del Señor, los que estaban en el aposento alto, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hablando del paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y miren, hermanos, el verso 10 dice: y le reconocían. Es muy importante esto, hermanos, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Saben por qué la gente se llenó de asombro y de espanto? Unos días antes de este evento, arrestaron al Señor Jesús y le dijeron a Pedro una vez: ¿tú eres de los que se juntaban con Jesús? Y Pedro dijo: ni lo conozco. Y le dijo otro: sí, este es Galileo, es de los que se juntaban con Jesús. ¿Qué les pasa? ¿No saben ni lo que dicen? Y otro le dice: sí, es de los que se juntaban con él, hasta habla como ellos. Y dice, para que vean que no, mira, no sé qué dijo, porque habló arameo, pero dice la Biblia en español. Y empezó a maldecir. Y ahora, este Pedro ve a un hombre que estaba aquí, le reconocían, porque este hombre tenía 42 años. El siguiente capítulo lo dice, el capítulo 4. Que ese hombre que se sentaba a la puerta de la Hermosa tenía 42 años. Y ahora Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro. Le extiende la mano, lo levanta, y cuando lo levantan, sus tobillos se enderezan y sucede un milagro que lo hace brincar y entrar al templo con ellos, brincando, saltando, y lo que estudiamos esta mañana, alabando al Señor. ¿Cuál fue la diferencia de este Pedro cobarde que lo negó a este Pedro poderoso que levantó a un necesitado? ¿Cuál fue la diferencia? El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se cumplió lo que el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber las cosas del futuro, eso solamente le corresponde al Señor, está en la potestad de Dios. Ustedes esténse en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo, dice por medio de Lucas. Y ahí estaban diciendo: y ustedes van a recibir poder para ser mis testigos. Y este Pedro que negó al Señor y que se atrevió a maldecir, ahora estaba acá haciendo uno y otro milagro. Era tan poderoso este hombre, hermanos, que la gente, al pasar la sombra de Pedro, se levantaba y quedaba sana. La diferencia del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, no estamos solos en la vida cristiana. Luchamos y sufrimos con nuestro propio carácter, con esa descarriada que nos dimos en nuestra pasada y vacía manera de vivir.
Y a veces nada más nos motivamos como, sí, yo tengo la victoria, sí, a mí el diablo me hace los mandados, está bajo mis pies. Hermanos, cuando está destruyendo su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos están siendo arrastrados por el mal. Porque no valoramos, hermanos, no reconocemos, no queremos aceptar, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios está para nosotros. Y eso, hermanos, es lo que hace la diferencia. El ser templo del Espíritu Santo, hermanos, nos hace que caiga sobre nosotros la responsabilidad de vivir la vida santa que Dios quiere que vivamos. No que la iglesia quiere, no que la denominación quiere. Es lo que Dios quiere. Y es lo que cada día aprendemos de su palabra. Entonces, mis amados hermanos, cada vez que como hijos de Dios nos enfrentamos a problemas y a situaciones aparentemente insuperables, muy difíciles, podemos vencer esos gigantes si ejercitamos nuestra fe como lo hizo David. Y sobre todo, si aprendemos a depender, hermanos, completamente del Espíritu Santo de Dios dispuesto para nuestra vida. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Y termina esta frase diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia, por los siglos, en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos decir, hermanos, todo el tiempo, por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén.